Como ustedes lo pidieron en la encuesta que realizamos, hablaremos de las emociones y su estrecha relación con las enfermedades. Cotidianamente hacemos alusión a que las enfermedades tienen que ver con nuestras emociones y, sin embargo, no recapacitamos en ello. Incluso acudimos a los médicos sin darle valor a los antecedentes de nuestra enfermedad. ¿A qué me refiero cuando digo que cotidianamente hacemos alusión? Bueno, pues es muy común que al enterarnos que tal o cual persona se ha enfermado, expresamos que fue a causa de alguna cosa. Pongamos un ejemplo. Si nos enteramos que nuestro vecino, tan trabajador y buen padre de familia, ha tenido un infarto, lo primero que pensamos es, ¿y cómo no tener un infarto si el hombre está muy tenso, muy nervioso, todo el tiempo tan preocupado por proveer todo lo necesario a su familia y trabaja jornadas larguísimas? Otro ejemplo, cuando una persona que compró un billete de lotería se ha ganado el premio mayor, pero inmediatamente cae fulminada. Lo primero que pensamos es, fue tanta su alegría y emoción que su corazón no aguantó. ¿Ves? Ahí, automáticamente, sin darnos cuenta de lo profundo y cierto de nuestras palabras, estamos haciendo alusión a las emociones como origen, como desencadenantes, como causa de la enfermedad. Y así como estos, hay otros ejemplos. Pero para comenzar con este tema y darle la seriedad y el sustento tanto histórico como científico que merece, lo mejor será irnos al principio. En mi investigación, la fuente más antigua que pude encontrar está en la Grecia de los clásicos, en la obra Diálogos, cuyo autor es Platón. En el diálogo Timeo o de la naturaleza, Platón transcribe lo dicho por Timeo al explicar el origen de todo. En esa explicación, Timeo habla sobre que el alma posee una doble naturaleza, al mismo tiempo mortal e inmortal, lo que permite al hombre acceder, por medio del alma, a lo sensible y a lo inteligible, ingredientes de la mezcla constitutiva de la naturaleza psíquica. Dado que el cuerpo se compone de 4 elementos, tierra, fuego, agua y aire, un exceso o un defecto contra la naturaleza de estos elementos produce turbaciones y enfermedades. Hay que establecer que los placeres y dolores excesivos son las más graves enfermedades para el alma. ¿Qué podemos entender por placeres y dolores excesivos? ¿Recuerdan los 2 ejemplos que expuse anteriormente? El del padre trabajador y el del billete de lotería. Ahí están los ejemplos justos. Cuando es un dolor excesivo, el estrés, la preocupación y el cuerpo físico sometido al excesivo trabajo. Y cuando es el placer excesivo, la tremenda alegría, emoción, el gusto extremo de haber ganado el premio mayor. Asimismo, Hipócrates, el llamado padre de la medicina, sostenía que con base en las leyes naturales, la salud era un estado de armonía y de equilibrio y que lo que afectaba a la mente también afectaba al cuerpo. Una vez muerto Hipócrates, sus enseñanzas y métodos se fueron perdiendo, por lo que empezó a haber rezago y finalmente retroceso en esta materia. Al llegar la Edad Media en Europa, todo había cambiado y se veía a la enfermedad como consecuencia de los pecados. Su enfoque espiritual marcaba una transgresión a la ley divina y por tanto la enfermedad era el castigo. Pero si te arrepentías con suficiente fe y de todo corazón, podrías alcanzar la salud. Mientras que en la Edad Media europea se tenía este concepto de la enfermedad, al mismo tiempo, en el mundo medieval islámico empezó el movimiento de la época de oro islámica, también conocida como Renacimiento Islámico. Ahí los médicos psicólogos Ahmed al-Balkhi y Ali Abbas desarrollaron una comprensión inicial de las enfermedades que eran producidas por interacciones
entre la mente y el cuerpo. Ellos se dieron cuenta cómo la fisiología y psicología de un paciente podían afectarse mutuamente. Al inicio del Renacimiento, las cosas cambiaron y regresamos a los clásicos como materia de apoyo para empezar, con progresos en todos los ámbitos de la medicina. Incluso hubo grandes aportaciones a la anatomía humana por parte del artista Leonardo da Vinci en su obra Tratado de Pintura. Asimismo lo hizo René Descartes, que aunque conocía perfectamente las teorías clásicas sobre la medicina, no estuvo de acuerdo con ellas y fincó las bases para el modelo biomédico que nos rige hasta la actualidad. Este es un modelo dualista que dice que la mente y la parte física son elementos diferentes y totalmente aislados uno del otro. Este modelo postula que la enfermedad se produce netamente por factores físicos y químicos, aislados completamente de la parte mental y del comportamiento del ser vivo. No podemos negar que gracias a este pensamiento la ciencia ha tenido avances espectaculares, ya que se abocó a estudiar al cuerpo humano a profundidad. Con el transcurso de los años, cada científico empezó a aportar nuevos descubrimientos y a establecer protocolos y procedimientos que nos han llevado a comprender el funcionamiento de esta extraordinaria biomáquina llamada cuerpo humano. Tampoco podemos negar que desde los inicios del siglo XIX, en la medida en que la medicina incrementó su nivel de tecnificación, con este modelo dualista se produjo un proceso de despersonalización, de distanciamiento entre el médico y el paciente y de separación definitiva de las afecciones físicas de las emocionales. Sin embargo, como todo proceso social, en la segunda mitad del mismo siglo XIX surgió una corriente llamada Nuevo Pensamiento o New Thought en inglés. Esta secta, fundada en Estados Unidos por Phineas Kimby, en sus inicios se llamaba Ciencia Mental, en la cual aseguraba que era capaz de curar con la mente. Posteriormente, algunos de sus discípulos crearon sectas nuevas. De ahí surgieron autores como Charles Fillmore, que fue el fundador de la organización Unity, Emma Curtis Hopkins, fundadora del Colegio de Ciencia Metafísica, Emmett Fox, que influyó fuertemente en la creación de Alcohólicos Anónimos bajo la misma filosofía, Wallace Wattles, autor del libro La ciencia de hacerse rico, que es el libro del cual se afirma sirvió de base para la película El Secreto, y muchos más autores. Como proceso subsecuente, a inicios del siglo XX, Franz Alexander fue el líder del movimiento que buscaba la interrelación dinámica de la mente con el cuerpo. El propio Sigmund Freud se interesó ampliamente por las enfermedades psicosomáticas. A partir de 1970, con el trabajo de Thur von Uexküll y Jakob von Uexküll, se sentaron las bases teóricas para el desarrollo de la medicina psicosomática. Así pues, la medicina psicosomática es un campo médico interdisciplinario que estudia las relaciones entre factores sociales, psicológicos y de comportamiento de los procesos del cuerpo y la calidad de vida de los humanos y animales. Pero la gran revolución llegó con Louise Lynn Hay. Ella fue una escritora y oradora estadounidense considerada una precursora de los libros de autoayuda. En 1976 publicó su primer libro, Sane su cuerpo, que hablaba de las principales enfermedades y su probable causa psicosomática. Esta lista fue ampliada y extendida en su libro oficial, Usted puede sanar su vida. A partir de ese momento, las cosas empezaron a cambiar y surgieron autores como Deepak Chopra, Wayne Dyer y Jerry Hicks, entre muchos otros,
Sin embargo, nadie había podido presentar pruebas clínicas que avalaran las afirmaciones de todos estos autores, por lo que se afirmaba que las medicinas alternativas no servían y eran un fraude hacia los consumidores. Hasta que la fatalidad llegó a la vida del doctor Rike Gerd Hammer. Pero, ¿quién es Hammer? El doctor Rike Gerd Hammer es el fundador de la nueva medicina germánica. A decir de su discípulo, el doctor Fermín Moriano, algo muy importante es que Rike Hammer, alemán de nacimiento, era un médico clásico de carrera, con especialidades en medicina interna, radiología, pediatría, oncología y psiquiatría. También obtuvo las licenciaturas en física y en teología. Al desarrollarse como jefe de medicina interna en un hospital, logró acumular largos años de experiencia. El Dr. Hammer perdió a su único hijo en 1979 por un disparo en la cabeza, y unos meses después de este suceso, el Dr. Hammer desarrolla cáncer de testículo y su esposa cáncer de mama. Entonces, el Dr. Hammer se pregunta, ¿cómo es posible que dos personas jóvenes de 40 y tantos años, sanos, que nunca han tenido enfermedades importantes, que no tenían antecedentes hereditarios ni factores de riesgo de cáncer, hayan desarrollado cáncer simultáneamente y después del suceso más traumático de sus vidas? Hammer, como buen científico que era, inmediatamente relaciona su cáncer con la vivencia de la terrible agonía de 6 meses de su hijo en el hospital y empieza a plantearse de forma muy seria la relación de las emociones con las enfermedades. Gracias a que en ese momento él era jefe de servicio de medicina interna y su esposa era oncóloga en el mismo hospital, empieza a tratar de averiguar si hay alguna relación que se pueda establecer con alguna norma científica, aunque sea de forma empírica, pero que se pueda demostrar que hay una relación entre la emoción del paciente y la aparición de su enfermedad. Así que él empieza a preguntar a los pacientes si hay algún evento traumático antes de la aparición de su cáncer, y para su sorpresa encuentra que toda la gente refiere un evento traumático antes de la aparición de su enfermedad. Después busca un hilo conductor para determinar cada tipo de cáncer con tipo de vivencia, y es ahí cuando encuentra el común denominador entre la vivencia traumática y la patología, es decir, relaciona la psique con el órgano afectado. Su formación como médico clásico lo lleva a establecer y seguir el método científico en su investigación, en la cual necesita demostrar a través de qué la psique conecta con los órganos, y para ello establece como origen el cerebro humano, ya que es a través del cual se rigen todas las funciones y órganos de nuestro cuerpo. Entonces, a través de este método científico, deberá establecer cómo el psiquismo a través del cerebro afecta a nuestros órganos. Su posición en el hospital y su especialidad en radiología le dan la oportunidad de hacer estudios con escáner TAC a los pacientes, y es ahí donde se da cuenta que en las imágenes aparecen círculos en diferentes lugares del cerebro de diferentes tamaños y densidades, y que estos son el rastro cerebral de lo que está pasando a nivel psíquico y orgánico. A estos círculos los llamaron focos de Hammer. Pero esto no paró ahí. Al seguir con sus investigaciones, pudo establecer los requisitos indispensables para que se desarrolle la enfermedad. Entonces, estructuró las 5 leyes de Hammer, los 4 ingredientes del conflicto emocional, y con lo que él llamó el colorido del conflicto. Determinó una lista muy completa del tipo de conflicto y el órgano que afecta, con lo cual fue estableciendo todo un protocolo de diagnóstico y curación. La medicina
como ciencia estadística estaba quedando atrás y su investigación estaba llevando a la medicina a convertirse en una ciencia exacta. Todo su estudio se convirtió en la prueba irrefutable de la relación entre las enfermedades y las emociones. La medicina clásica exige pruebas científicas para aceptar nuevos protocolos y teorías, y él las tenía. Se presentaron pruebas clínicas de más de 800 pacientes con cáncer en alguna parte de su cuerpo, y toda la investigación hecha por el Dr. Rike Hammer. Y aún así, no fue suficiente para la comunidad médica. No la aceptaron, ya que iba en contra de la gran maquinaria económica de los laboratorios farmacológicos y hospitalarios, y se dedicaron a desprestigiar, acosar y perseguir a Hammer. Fue encarcelado 2 veces por insistir en que los pacientes deberían beneficiarse con la nueva medicina germánica, que nos enseña que la curación de la enfermedad está en la solución del conflicto emocional, y no seguir siendo envenenados con radiación para curar el cáncer. Noruega le brindó asilo hasta su muerte en 2017. No obstante, la formación académica ardua y extensa de Hammer, así como su vasta experiencia en el ámbito médico y su fabulosa investigación, el poder económico de grandes monopolios fue verdaderamente arrollador. Afortunadamente para todo el mundo, Hammer alcanzó a dejar su legado entre muchos otros médicos que han formado grupos interdisciplinarios de ayuda a los pacientes. Su investigación ha logrado una revolución en la forma de ver al cuerpo humano y sus enfermedades, y ahora todos podemos acceder a ella. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale like, activa las notificaciones y compártelo.